Paco Yunque, de don César Vallejo, obra adaptada para el formato audiolibro. Cuando Paco Yunque llegó con su mamá a la puerta de la escuela, decenas de niños jugaban bulliciosos en el patio. La mamá de Paco le dio un beso rápido en la frente y le acomodó la camisa. Le recordó que se portara bien y luego se marchó apresurada de regreso a la casa de sus patrones. Paco se quedó de pie, abrazando su cuaderno y su lápiz con fuerza. Avanzó despacito hacia el centro del patio. Tenía mucho miedo. Era la primera vez que iba al colegio y jamás había visto a tantos niños juntos. Todos gritaban, corrían y reían como si estuvieran en su casa. Hacían un escándalo tremendo. Paco, asustado, se pegó contra la pared, deseando volverse invisible. En pocos segundos, varios niños de su edad se le acercaron con curiosidad. Un chico rubio y cachetón vestido con un uniforme blanco le empezó a hablar. Otro más bajito y con chompa azul también le hacía preguntas a gritos. Paco no entendía nada por el barullo. De pronto, un tercer muchacho de cara redonda y chaqueta verde lo agarró del brazo y trató de jalarlo para jugar. Paco se resistió como pudo y aquel niño insistió hasta ponerlo más nervioso. Por suerte, en ese instante sonó fuerte la campana anunciando el inicio de clases. Todos los alumnos dejaron de jugar y corrieron a formar desordenadamente para entrar a los salones. Dos hermanos mayores tomaron a Paco de la mano y prácticamente lo arrastraron con ellos a la clase de primer grado. Paco no quería moverse al comienzo, pero al ver que todos los demás iban entrando a sus aulas, se dejó llevar. Al cruzar la puerta del salón se quedó pálido. Adentro, de inmediato, todos los niños guardaron silencio. Después de tanto alboroto en el patio, ese súbito silencio le dio a Paco más miedo todavía. Los hermanos soltaron a Paco y fueron a sus asientos, dejándolo solo, parado en medio del aula. En eso entró el profesor. Todos los alumnos se pusieron de pie junto a sus pupitres para saludarlo con respeto. Paco, en cambio, seguía allí parado, sin saber qué hacer, con su cuaderno y lápiz apretados contra el pecho. Se sentía mareado. Hace un minuto escuchaba gritos y risas, y ahora había un silencio solemne bajo las paredes amarillas del salón. Le daban ganas de llorar del susto y la emoción. El profesor, al verlo desubicado, se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz seria pero calmada. Paco. Paco Yunque, murmuró el niño, apenas audible. Bien, Paco Yunque. Bienvenido, asintió el profesor, y lo guió hasta un pupitre de la primera fila. Siéntate aquí, al lado de tu compañero. Paco se sentó tembloroso junto a otro niño de su estatura. El profesor caminó al frente y echó una mirada severa a la clase entera. Siéntense, ordenó en voz firme. Todos los alumnos tomaron asiento al unísono, con un ruido de carpetas arrastrándose. El maestro se acomodó en su escritorio y durante unos momentos escribió en unos papeles, dándoles la espalda. Paco mantenía todavía su cuaderno y lápiz aferrados en la mano, sin saber bien qué hacer con ellos. Su compañero de carpeta se dio cuenta y le susurró con amabilidad. Oye, pon tus cosas dentro del pupitre, como yo. Sin esperar, el chico tomó el cuaderno de Paco y lo guardó en el interior de la mesa. Paco lo miró sorprendido. El otro niño le sonrió amigablemente y le habló bajito. Me llamo Paco, igual que tú. Paco Fariñas soy. No tengas pena, ya verás que todo irá bien. Después, en el recreo, podemos jugar con mi tablero de ajedrez que he traído. ¿Está bien? Humberto Grive llegó tarde al aula, pero el profesor solo le advirtió que no se vuelva a repetir en un tono indulgente. Humberto era el hijo de la familia rica para la que trabajaba la mamá de Paco, y en el colegio se notaba que le tenían una consideración especial. Apenas entró, Humberto fue directo hacia Paco Yunque y tomándolo del brazo trató de llevarlo a sentarse a su lado en otro pupitre. Paco Fariña protestó al instante, llamando la atención del profesor. El maestro intervino y ordenó a Humberto dejar a Paco donde estaba. Humberto se enfureció y alegó, delante de todos, que Paco era su muchacho, su sirviente, pero aún así tuvo que ceder. Refunfuñando, el niño rico volvió a su asiento, haciendo pucheros de cólera por la reprimenda. Paco Fariña se inclinó hacia Paco Yunque y le susurró: ¿te das cuenta? A Humberto nunca lo castigan. Como su papá tiene tanta plata, hace lo que quiere y el profesor ni le dice nada. Paco Yunque bajó la mirada. Él sabía que eso era cierto. Tú vives en su casa, ¿no?, insistió Fariña. Paco asintió levemente. Con razón te trata como si fuera su sirviente.
suspiró el amigo, apretando los puños bajo la mesa. El profesor repasó brevemente la lección del día. Hablaron sobre peces y luego anunció un ejercicio escrito. Cada alumno debería responder unas preguntas por escrito en una hoja de cuaderno y la mejor respuesta ganaría un lugar en el cuadro de honor de la semana. Todos los alumnos comenzaron a escribir concentrados. Paco Yunque, a pesar de lo ocurrido, se esforzó por responder cada pregunta lo mejor posible. En cambio, Humberto no hizo el menor esfuerzo. Se pasó el tiempo haciendo garabatos y dibujitos en su hoja en lugar de contestar. Al cabo de unos minutos, sonó la campana del recreo. Muchos niños dejaron sus lápices y salieron disparados al patio, aunque algunos no hubieran terminado aún su ejercicio. El profesor permitió continuar después, así que Paco guardó su hoja escrita dentro del cuaderno con sumo cuidado y se puso de pie para salir también. Durante el recreo, Humberto volvió a molestar a Paco, lo retó a jugar a la pelea y empezó a empujarlo y golpearlo hasta tirarlo al suelo. Paco Yunque terminó en el piso con las lágrimas asomándole. Humberto se burló de él gritando que era un llorón, y nadie se atrevió a intervenir. Solo cuando sonó la campana anunciando el fin del recreo, Humberto se alejó riendo. Paco se incorporó despacio, limpiándose las lágrimas, y regresó al salón acompañado de Paco Fariña. Ya en el aula de nuevo, el profesor pidió a todos que terminaran su ejercicio y se prepararan para entregar la hoja. Paco Yunque respiró hondo. A pesar de todo lo que había pasado en el recreo, él tenía su tarea lista y bien hecha. A la hora de entregar los trabajos, Humberto ideó una trampa cruel. Aprovechando un descuido, le quitó a Paco Yunque la hoja donde estaban todas sus respuestas, borró el nombre de Paco y escribió el suyo. Paco no se dio cuenta de nada. Cuando llegó el momento de entregar los ejercicios, el profesor llamó primero a Humberto. Este pasó al frente y entregó muy seguro la hoja de Paco Yunque, haciendo creer que era suya. Luego llamó a Paco Yunque. Paco buscó desesperado su hoja, pero no la encontró por ninguna parte. «No has entregado nada, Yunque. ¿No hiciste el ejercicio?», le reclamó el profesor, frunciendo el ceño. Paco sintió un nudo en la garganta. Quiso explicar, pero no pudo articular palabra. El maestro negó con la cabeza y anotó una calificación en su registro. «Te pongo 0», dijo secamente, «y te quedas 1 hora después de clases por no cumplir». Paco bajó la cabeza, ardiendo de vergüenza, mientras algunos compañeros se reían por lo bajo. En ese momento entró al aula el director del colegio. Todos se pusieron de pie para saludarlo. Tras los saludos, el director preguntó: «Profesor, ¿ya tiene los resultados del ejercicio? ¿Quién es el mejor alumno?». «Humberto Grive ha obtenido la nota más alta», señor director, informó el maestro. El director esbozó una sonrisa de aprobación, llamó a Humberto al frente, le estrechó la mano y lo felicitó frente a todos. Anunció que el nombre de Humberto sería inscrito en el cuadro de honor como el mejor alumno. «Ya escucharon, muchachos», dijo el director a la clase. «Sigan el ejemplo de Humberto, estudien mucho y sean aplicados como él». Humberto alzaba la barbilla orgulloso. Varios niños lo miraban con admiración fingida o con envidia silenciosa. Paco Yunque solo sentía una profunda impotencia al ver cómo el abusivo de Humberto era premiado injustamente. Tras la salida del director, todos volvieron a sus asientos. Humberto pasó por el lado de Paco Fariña y, asegurándose de que el profesor no lo viera, le sacó la lengua en señal de burla. El profesor se sentó en su escritorio a revisar las notas, como si nada hubiera pasado. En ese momento, Paco Yunque ya no pudo aguantar más. Había mantenido el llanto contenido hasta donde pudo, pero ahora las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Agachó la cabeza y lloró en silencio sobre su pupitre. Paco Fariña notó el temblor en los hombros de su amigo y se acercó un poquito. «No llores, hermanito», le susurró con dulzura. «Ya, no hagas caso. Ese Humberto es un abusivo, pero algún día tendrá su castigo, vas a ver». Haciendo un esfuerzo, Paco Yunque trató de calmar su sollozo. «Mira, mejor pensemos en otra cosa», insistió Paco Fariña, poniendo una mano en la espalda de Yunque. «Cuando salgamos vamos a jugar con mi tablero de ajedrez, ¿ya? Pero ya no estés triste, ¿sí?». Paco Yunque lo escuchó, pero no podía dejar de llorar. Seguía con la cabeza gacha, dejando caer sus lágrimas sobre el cuaderno. No había forma de consolar tanta injusticia. Así, llorando quedó y acompañado por la silenciosa solidaridad de Paco Fariña, terminó el difícil primer día de clases de Paco Yunque.